podemos hacer para remediarlo? ¿Qué tenemos? No sé, cualquier otra cosa. Son históricas. Bueno, otra vez quiero regresar a la historiadora Ana María Carrillo Farga. Los virus no son de nadie. Tenemos que Pero acostumbrarnos a eso. ¿Dónde aparecieron? Ya qué importa. ya está aquí. Exacto. Ya Ya- no tiene sentido. Dos, si un vecino tiene coronavirus o su familia tuvo coronavirus, o peor, un vecino murió de coronavirus, no lo señales. Al contrario, pídele a esa gente, con todo el respeto del mundo, pues, que se cuiden a la hora en que tengan que salir a comprar cosas. Probablemente la muerte de ese familiar ya haya sido hace tiempo y ya estén, digamos, libres del virus. Sí, pero eso no lo sabemos. En la calle alguien con su cubrebocas no lo sabemos, porque no se les olvide, el perseguido siempre se va a esconder, Claro. siempre se va a esconder. Y bueno, el otro caso que estaba comentando del siglo XIX, en el caso mexicano, ocurre que esto que llaman la peste gris es causado por un piojo. Todas las clases se infectaron. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX no había la suficiente higiene en la sociedad mexicana y sobre todo en la Ciudad de México como para evitar los piojos. Pero ¿qué sucedió? La prensa empezó a manipular directamente la idea de que esta enfermedad tenía que ver con la pobreza. Resulta ser que en el sentido poblacional sí fueron los más afectados, pero detrás otra vez había una cuestión clasista. La cuestión clasista era que la gente pobre que vivía en el centro de la ciudad y en las colonias que hoy llamamos más o menos acomodadas, como la Condesa o la Roma o el centro histórico, fueron obligados por decisión gubernamental a dejar sus lugares donde vivían por higiene para limpiarlos de piojos. ¿Sabes cuándo les regresaron sus propiedades? Jamás en la Nunca, vida. nunca. Entonces, ese es el otro peligro. Si nos dedicamos a señalar quiénes son los culpables, no faltará quien termine usando este problema para fines económicos muy específicos. No sé si llegaste a escuchar esta versión en torno a que el gobierno de Jalisco había comprado un montón de pruebas a China en torno a detectar el coronavirus. Creo que sí. Estas pruebas chinas tenían un problema. No existía la compañía que los había vendido. No se anunciaba en ningún lugar. ¿A quién se lo compraron? ¿Quién sabe? Cuando llegaron, descubrieron que esas pruebas no servían y que incluso los diarios españoles ya habían señalado que esas pruebas de esa compañía no servían. Mas, sin embargo, ¿qué dijo el gobernador de Jalisco? Dijo abiertamente que ellos estaban en contra del manejo del gobierno central en torno al coronavirus y creían que la mejor opción era hacer test. Pues sí, pero con un problema. Sus tests no servían. Servían. El problema no es ese. Si alguien se equivoca, bueno, si un gobierno se equivoca y gasta una inmensidad de dinero por comprar pruebas que no sirven, tal vez con el tiempo alguien se los perdone y se olvide. Pero el gran problema es que sus asesores, los asesores de este gobierno, se han identificado como esta gente que hoy en día en medios nacionales escribe en contra de cómo se maneja el coronavirus, bueno, la pandemia del coronavirus en México, criticando directamente al gobierno de López Obrador y al subsecretario López-Gatell. De acuerdo, está bien, me parece, la crítica es sana, salvo lo que los demás piensen, a mí me parece que sí están existiendo errores muy grandes en el manejo de la pandemia. La cuestión es que esta gente que asesora a que asesoró al gobierno de Jalisco y que hoy en día son los encargados en dar grandes críticas al manejo de la pandemia, son dueños de las farmacias. En la torre. ¿Eso qué significaría? Si son dueños de farmacias, pues ellos tendrían los hipotéticos medicamentos para
tratar el coronavirus. Ellos venderían los test. Ay, Entonces, sí es cierto. Aquí estamos enfrente de gente como esta pandemia que contaba del siglo XIX, que se están aprovechando por una cuestión económica. Ese es el problema cuando encontramos culpables, cuando queremos encontrar culpables. Vamos a llegar a estos extremos. pues, ¿qué nos queda? Digamos, más que nada, ser críticos, preguntarles a las personas que realmente sepan, que sabes que te van a dar una respuesta tal cual. Leemos un montón de memes en donde aparecen cosas como murciélagos, pangolines siendo devorados por chinos o hasta cosas ridículas he visto. Ujú. Vemos un extraterrestre que llega a la Tierra y llega a China. ¿Y qué sucede? ¿Qué piensan hacer los chinos? Se lo piensan comer en este meme. Ah, sí, cierto. Eso es racismo. Sí, claro. Eso es, ¿no? Sí. China, yo creo que jamás en su vida, yo no sé si los dirigentes es una cuestión que no quiero saber, pero al menos la población, ¿qué culpa tiene de esto? Ujú. ¿En qué momento tiene la culpa de que un virus 100% animal mute y se transforme en una cuestión de enfermedad para los seres humanos, una zoonosis? Si alguien quiere jugar a la idea de que todo es una conspiración, bueno, cada quien tiene el derecho. Que cada quien piense lo que quiera. Lo único que yo estoy viendo claro en el mundo es que todo hace indicar que nos vamos a sentar a esperar la vacuna. Después de mirar al mundo y sus noticias, llego por ahora a la conclusión de que no nos queda de otra más que esperar las vacunas. Y si esto es cierto, Rusia con sus vacunas acaba de anunciar que su producción en masa comenzará en enero de 2021. 21. México acaba de hacer un anuncio de que van a hacer vacunas con una Con empresa, AstraZeneca, ¿no? con Argentina. ¿Y cuándo van a venir? En enero de 2021. Conclusión, acostumbrémonos a nuestra casa un poquito más. Sí. Es un momento perfecto para voltear y mirar a la ciencia, darle más respeto a la ciencia, porque todo mundo ha dado explicaciones racionales, no racionales, lógicas, no lógicas, divinas, no divinas, pero ninguno de ellos está manifestando con un método científico. Así es. Ese para mí es un problema grandísimo, porque ¿de qué nos sirve tanta evolución y tanta ciencia acumulada a lo largo de la historia si ante el primer problema lo que hacemos es negar la ciencia, ocultarnos y decir todo lo que se nos venga en la cabeza que no tenga que ver con ciencia? Ese me parece es un problema. Y ya retomando los casos históricos, ya ha sucedido. En el caso de la fiebre española, la gripe española, la de 1918, los gobiernos y los diarios prefirieron agachar la cabeza, no informar. Solo España fue la única que empezó a decir abiertamente qué casos tenía de este nuevo tipo de fiebre. Pero hoy sabemos que esa pandemia cayó en toda Europa y el primer caso se registró en Estados Unidos. O sea, Europa lo experimentó, Estados Unidos lo experimentó, pero ¿por qué no hay registros de esto? Porque cerraron los ojos ante la ciencia por una decisión política. Otro caso, 1982, 1983, cuando aparecen los casos más fuertes de SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué hicieron los gobiernos? En concreto estoy pensando en el gobierno de Ronald Reagan. Reagan lo que hizo fue cerrar los ojos y empezar a decir que todo esto era culpa de los homosexuales. ¿Cuánto tiempo se perdió en investigación? Porque la mayor potencia del mundo cerró los ojos. Aproximadamente 10 años. 10 años de investigación que pudieron haber subsanado esta enfermedad y pudimos haber tenido un mundo completamente distinto, porque se calculó que cerca de 25 millones de personas murieron por el virus del SIDA. Las decisiones no tienen que ver con ciencia. Eso ¿Para es qué lo sirve que da tanta razón. ciencia si la tiramos a la basura en el primer evento horrible que nos pasa? Y ahorita sí,
Digamos, ¿sí se volteó a ver a la ciencia cuando esto empezó a surgir? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que ah, los investigadores empezaron a tomar este virus y lo empezaron a aislar. Esto tomó cerca de 3 meses. Cuando se logró aislar, digamos que es un evento increíble, porque se logró encontrar cuál era el origen. Siempre en ciencia, para poder encontrar una respuesta, hay que encontrar el origen. Entonces, sí hubo un trabajo muy exhaustivo en diferentes países del mundo que llegaron a las mismas conclusiones sin tener contacto entre sí. Quiere decir entonces que el método científico sí funciona. La cuestión hoy en día es quién produce la vacuna, quién, digamos, llega primero a ese escenario en donde presenta la vacuna. Rusia ya lo ha dicho abiertamente. Cuando se presenta la vacuna, esto generó una cuestión muy grande, que normalmente para probar una vacuna es un periodo larguísimo, son cerca de 10 años. ¿Qué hizo esta pandemia? Sin querer aceleró la ciencia. Mm, Hizo que los investigadores buscaran nuevas formas de cómo producir vacunas sin necesidad de usar el viejo método de tomar especímenes, inyectarles el virus, esperar 4 o 5 años a que no tengan reacciones secundarias, volverlas a aplicar, pasar otros 4 o 5 años, se aprueba y 10 años después está libre. No, los científicos hoy en día encontraron el camino del ADN. Por allá se están dirigiendo las vacunas que hoy en día están saliendo a la cabeza que están a punto, pues, de salir al mercado. Y bueno, la otra cuestión, la que tiene que ver con el no de que hemos usado la ciencia o no, es que si los gobiernos de los países, en cada país en que uno se asoma, vamos a encontrar que hay críticas. Usaste el sistema de aplicar test, está mal porque es muy caro. No usaste el sistema de aplicar test, qué irresponsable eres. sí. Si decidiste aislar tu país y que nunca jamás nadie se acerque a ti ni a tu población porque todavía no ha llegado el virus, vas a destruir la economía. Si no cerraste las fronteras porque no tenías insumos médicos ni forma de cómo saber quién de los viajeros tiene coronavirus o no lo tiene, eres un irresponsable. Si decidiste usar el método del rebaño, como ciertos países escandinavos, Suecia en concreto, y esperaste que la comunidad por sí misma creara este sistema, qué irresponsable eres. O sea, ¿qué quiero decir? Todos los gobiernos del mundo se han equivocado en el manejo de la pandemia bajo las luces de sus críticos. Si miramos solo a los críticos, ellos son los que jamás se pensaron si se aplicaba un método científico correcto. Simple y sencillamente se sentaron a ver los resultados. Y con los resultados en la mano dijeron, no, el método que usó mi país es el peor. Mi gobierno es el peor del mundo. Se elogió tanto a España por cómo controló el coronavirus, a Alemania por cómo aplicó sus test, y hoy en día vienen rebrotes. Por fin, los periodistas hoy en día tienen un escenario para criticar con todo. Pero, ¿de qué parten? Solo de los resultados, no de la ciencia. Vamos, no me quiero imaginar a alguien en la era de la peste bubónica criticando, no, es que se están equivocando, cómo tratar esa peste. Ah, nos estamos equivocando. Pues dinos tú cómo le hacemos. Ni siquiera ellos saben. Los críticos de todos los países del mundo hacia sus gobiernos tampoco saben cómo, porque los métodos que ellos dicen no han probado eficacia en otras partes del mundo también. Entonces, ningún método en el mundo, ni en el rebaño, ni aislarse, nada ha funcionado de acuerdo a la vista Pues de ver los periódicos, de ver la información, hasta ahora no ha funcionado nada. y a tu modo de ver, Esperar la vacuna. espera la vacuna. Pero ¿ha habido algún gobierno o hay algún gobierno que reaccione bien? O sea, que tú consideras que haya hecho lo Bueno, correcto. ¿Mandar?
Yo leí los diarios alemanes cuando se usó esta idea de los test y fueron muy criticados porque se iba a gastar demasiado dinero en eso. ¿Por qué? Porque la gran crítica que se le hace al método de los tests es que tú puedes hacerte el test hoy y con que toques a alguien a las 3 de la tarde, cuando tu test fue a las 9 de la mañana, ya estás Claro, ya, infectado. sí. Quiere decir que tu test de hoy ya valió. Mañana cuando te hagan el siguiente, vas a salir detectado. Perfecto, te van a aislar. Qué bonito, pero ya viste la cantidad de recursos que vas a usar para poder. Yo no creo que este país, México, hubiera tenido la suficiente capacidad económica para comprar test. Ya. O ¿Y qué? sea, para mí esta idea de aplicar test probablemente en los aeropuertos. Tal vez aquí sí se equivocó el gobierno mexicano. Los test en los aeropuertos hubieran frenado no O sé qué sea, no tanto. cerrarlos, pero sí aplicar test a todos. Exacto. Si hoy la medida más extrema que están aplicando países europeos es que los que vengan de tales países no entran. Los que vengan de tales países, cuarentena. Entonces, esa es la forma más radical de decir nuestros test que aplicábamos antes no sirven. Sí, el escenario es muy grande y muy difícil de manejar. ¿Qué hace un historiador ante todo esto? No tenemos los suficientes elementos, la información de vida como para saber si hay errores. Lo único que vemos son cifras, números. Y preguntarles a los actores, ¿tú crees que estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y lo único que haremos será acumular el montón de preguntas subjetivas y respuestas subjetivas. Probablemente eso sea una tendencia, probablemente. Pero como historiador es muy pronto para decir cuáles son los errores, cuáles son los aciertos. Sí, porque pienso en Nueva Zelanda, esta idea de aislarse completamente. ¿Qué sucede en esos casos? Si no tienes ningún caso registrado, pero no tienes comercio, no tienes turismo, no tienes materias primas, yo no sé si un país como México sería capaz de aguantar algo así. Yo no lo sé. Por eso no tengo claro. Yo no sé si el gobierno se equivoca al decir que no aisló. Pienso en el caso de Nueva Zelanda y me digo, a lo mejor ellos sí tenían los recursos para poder aguantar. Por eso lo hicieron. Una crítica que tengo es que si sé que Europa tiene un mes de ventaja con respecto a la enfermedad, ¿qué sucede en los aeropuertos? Yo lo primero que debo hacer es, pues ni modo, sacar dinero y hacer test a todos los ciudadanos que vengan de España. ¿Por qué? Porque ahí era el brote más grande. Eso es lo que debía haber hecho. Cada rato estoy mirando cosas como el Producto Interno Bruto va a caer tanto por ciento. Pues sí, pero se les cayó a todos. Claro. Y dicen cosas como, no, pero a México va a ser el doble con respecto a Estados Unidos o Alemania o España. Pues sí, pero ¿y cuándo hemos sido iguales en el sentido Jamás. económico? Nunca, jamás en la vida. Y por eso a mí no me parece que se aplique un método científico a la hora de hacer las críticas hacia las medidas que en cada país se han aplicado. Cada país tiene una realidad muy distinta. Yo no creo, o tal vez quiero creer, que el gobierno mexicano no tenía la capacidad para hacer test para toda su población, para que al día siguiente ese test me diga que ya no sirvió para nada. Sí, porque aunque fuera así, vivimos en un mundo globalizado. De todas maneras, como dices, no hubiera servido de nada. No lo sé, te digo, tal vez los que sí fueron muy focalizados, ¿no? España, en el momento en el cual estaba en su momento más álgido, vienen gente regresando de España, ahí era para, a ver, detente, aquí está un test, Pues y sí, cómo va. Pero también piensa un poco en el momento. Los test de esa época daban sus resultados hasta una semana después. no, pues Al no. rato, el país en cuestión me va a acusar a mí de retener a sus ciudadanos sin tener razón y habrá un conflicto diplomático. Entonces, donde quiera que uno le vea, no es tan simple. Por supuesto que nadie estaba preparado, nadie lo había imaginado, pensado, Y me solo. parece que seguimos sin estar preparados. Si no, El mundo, ya lo hubiéramos solucionado. Si no, no eh, estaríamos aquí hablando tú y yo. sí, Sí, porque una de las cuestiones que sí tengo claro, bueno, creo para mí es que la población no responde igual. Hay gente que no solo duda del virus, sino juega la idea de la conspiración, hace hasta manifestaciones en contra del coronavirus,
del aislamiento y toda esta cuestión. Y sí tengo para mí que si en verdad la población hubiera respondido como tal, en 2 meses hubiéramos estado libres todos. Pero no, la población es muy heterogénea. No puedes culpar de ser así. Y el pensar que no nada más es por mí, o sea, si yo no creo o lo que sea, Claro, pero claro. hay que pensar en los demás. Es como cuando alguien muere. La persona que murió es muy, muy católica. Y tú, todo ateo o testigo de Jehová, ¿qué haces? ¿Quieres imponer tu religión sobre el cuerpo de la persona que 100% fue católica? No le respetas su derecho a ser enterrada como católica. Uno entonces, ¿qué papel tienen que jugar? Yo no creo en eso, pero te lo voy a respetar Exacto, y te voy a cumplir. ¿Por exacto. qué? Porque es una cuestión humana. Lo voy a hacer no solo porque para ti era importante, sino porque te quería, ¿no? Como humanidad, por La gente que humanidad. no creía, no había forma de obligarle a decir, oye, respétame, ¿no? Tú no crees y tienes derecho, pero tápate la boca, por favor. Sí, No, sí, no, no, no. y se Somos habla, un pueblo tan heterogéneo. Vi casos europeos en donde la gente es muy distinta en su actuar social. Y yo, muy interesado en los alemanes, les preguntaba, bueno, ¿y por qué ustedes sí respetan los semáforos? ¿Por qué sí, no cruzan en tal? ¿Por qué ustedes así de esta manera? Dice, no creas, nos obligaron cerca de 15 años hasta que lo aprendimos. O sea, ellos no lo hicieron por buena onda, por transformarse, por ser buena gente, no, fueron obligados. Entonces aquí tiene que ver un poco esta cuestión de la libertad que plantea Rousseau. ¿Tenemos que ser obligados a ser libres? ¿Puedo yo obligar a mi población a dar que el coronavirus existe? Iría contra una de las máximas del Estado. En educación como en sector salud hay verdades que se tienen que establecer a fuerzas, que se tienen que aprender, no racionalizar. El método científico es uno de ellos. los puntos importantes a seguir. Mencionas la ciencia, no nada más estar viendo las consecuencias, sino también hay que ir a las causas y eso lo ves uno en lógica, incluso en matemáticas. ¿Qué más? Pues esta cuestión de que en la medida en que no busquemos culpables, vamos a encontrar más respuestas. Esta cuestión de que nuestras críticas hacia las formas en que se están enfrentando en los distintos países del mundo son críticas que tienen que ver con escenarios específicos, con países en concreto, porque si no, vamos a llegar a la idea de que, bueno, en Alemania hicieron esta respuesta y les quedó muy bien. ¿Por qué nosotros no? Porque no tenemos ese dinero, maestro, así de fácil. Y es otro contexto, es otra cultura, son otros Te recursos. digo, no tenemos personal para parar a que se baja de un avión. No hay. Si no tenemos forma de cómo controlar la cantidad de personas que bajan del avión, son muchísimas. No hay personal, no hay lugares en donde aplicarles los test. Ujú. Y en su momento no había lugares para dejarlos confinados mientras les daban las respuestas. Y en el peor de los casos, no había lugares para llevarlos ya que tenían coronavirus. Nosotros éramos otra realidad muy distinta, que a la gente se le olvida. La gente critica muy fácil que esta estrategia está mal, sí, pero yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que hacer test en los aeropuertos no había recursos para Mm. eso. Salir a la calle y hacer test como locos, tal vez como hoy lo están haciendo, ¿no? Las colonias críticas ahora sí sacaron dinerito del Estado para empezar a comprar pruebas. Ok, está bien. Y esa es mi más grande crítica. No lo pudiste haber hecho cuando los pasajeros de España o de Europa que estaban contagiados vinieron a esparcir el brote. No lo pudiste hacer antes. No a todos. Vamos, si viene de Colombia, Colombia no había coronavirus en esa época. Solo los europeos. Mm. ¿Me explico? Sí. ¿El virus no es de nadie? ¿Eso comentaste? No es de nadie. Ajá, No eso es lo de nadie. dice
En un artículo del periódico El País, la historiadora Ana María Carrillo Farga, el virus no es de nada. Es difícil determinar dónde empieza una pandemia y es peor determinar dónde acaba. Si es que acaba. No, sí va a acabar, sí va a acabar. Ay, No es pero una cuestión de fe, no es una cuestión de convicción, es una cuestión de que pandemias en mi historia se han acabado con las vacunas. pues ojalá que no Así, se tarden mucho. te digo, todo hace indicar que para enero esto puede llegar. Tal vez algunos grupos la tengan antes. En Rusia empezaron las vacunas desde el lunes, el 10 de agosto, y empezaron a vacunar solo a médicos y a profesores, porque ellos piensan empezar a aplicarla en octubre a la población. Pues a Así ver, que probablemente estamos muy cerca, pero no sabemos cuánto. pues está súper bien. Sí, Marcelo Ebrard dijo que probablemente esa vacuna llegue aquí, a México, en diciembre. Sí, pero igual, ¿no? Creo que primero se les va a dar prioridad a ciertos No, grupos. porque con que se tenga ¿cómo se llama? La sustancia activa. Ok, Con que se tenga la sustancia activa es suficiente. Ya cada país se puede hacer bolas con su producción. vale. Con nosotros parece indicar que los productores de esta vacuna pueden ser muchas vías, porque el convenio que firmaron cuando se hizo la firma del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos, ese era uno de los puntos, que cuando Estados Unidos tenga la vacuna, inmediatamente la va a suministrar a México. Por eso te digo, probablemente a México la vacuna llegue por varias vertientes. Ah, ok. O solo no nada más 2 millones por un De lado, una ¿no? marca, Sino que de una puede marca. llegar de varias. Exacto. Ah, oye, pues eso es muy bueno. En el sentido de capacidad para la población, sí, es sí, porque ahora con esta cuestión de que el Estado tiene la capacidad para determinar las concesiones médicas sin pasar por licitación, quiere decir que el propio Estado se puede convertir en propietario de la vacuna y distribuirla, Sí, cosa que pero antes por, no por podía. eso hay las empresas como que se protegen, ¿no? Con un Es normal. contrato para que eso no pase, ¿eh? Es normal, esa es la razón del convenio que hoy sucedió con Carlos Slim. Esa es la razón. Sí, Los sí. empresarios, en vez de pelearse contra el Estado por quitarles el monopolio de las concesiones, debieron haber visto a futuro como lo miró Slim y llegó a la conclusión más simple, bueno, la cosa es fácil. Ahora se puede hacer negocio con la vacuna. Sí, en lugar de que el Vas, Estado te la quite, como dices. exacto, y vas con el Estado y le dices, oye, inmediatamente traigan la vacuna, yo la produzco. ¿Cómo ves? Ah, perfecto. Pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos? No te preocupes. Tu Estado no desembolses. Yo, Carlos Slim, se los doy. Y cuando venga la venta, voy a recuperar mi inversión. Eso es lo que debieron haber hecho las farmacéuticas, pero prefirieron el camino de la confrontación. Lo que me dices que siempre sucede. Sí, es Otra de las histórico, cosas que siempre sucede. es Vale. histórico. Ger Jiménez, vielen Danke. Liebe Freund. Si me ven con los ojos rojitos es porque ya son las 12:30. 0,27. Sí. Eh, sí, muchísimas gracias por la disposición de la noche, sí, de más de medianoche. Es el único horario en que pudimos hacer esta Genial. entrevista. Y pues ojalá que no sea la última vez que te pares por aquí. Me Con gustaría mucho todo gusto. sí, Todas las veces que me invite estaré con todo gusto. cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, en la caja de comentarios. Lo vamos a invitar de nuevo. Por favor, comenten de qué otro tema les gustaría que él hablara. Él de repente también habla en un canal de fútbol que se llama Ad Limitum. Sí, muy interesante, ¿eh? Dura poquito, como 5 minutos, pero dice cosas muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta, alguna sugerencia? ¿Saben qué? Queremos otra vez al maestro Juan Jiménez que hable de tal tema, por favor, me gustaría mucho, nos gustaría mucho que lo hicieran. Y pues
un gran abrazo virtual. Muchísimas Igualmente. gracias por esta entrevista. La verdad es que no tengo palabras para agradecerte y para decirte lo contenta que me siento que hayas estado aquí. Muchas Y gracias. pues bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieras decir? No, muchas gracias. Solo muchas gracias y te envío un caluroso saludo. Yo también. Muchísimas gracias. Nos vemos después.